Bueno, gente, muy bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Citas Ciegas. Es un placer para nosotros que nos estés acompañando en este momento, ya sea en la noche, en la tarde o en la mañana, en el carro o donde nos estés escuchando. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Hoy en esta nueva temporada iniciamos con un invitado especial, como siempre. Siempre buscamos la manera en cómo llegar y cómo conocer un poquito más de las personas con las cuales compartimos en las comunidades de usuarios de Oracle a nivel de la región latinoamericana. Y me gusta para este primer programa haber invitado a Richard Novillo. Richard, muy buenas tardes para ti en este momento. Richard vivió una experiencia por primera vez gracias a la terquedad y a la necesidad mía de participar en un evento de Latinoamérica Oracle User Community y lo invitamos hoy para que nos comente un poco sobre cómo fue esta experiencia. Pero antes de que nos cuentes un poco sobre esto, Richard, quisiéramos saber quién es Richard. Richard, sabemos que vives desde hace unos años en Costa Rica, pero eres ecuatoriano. Y quisiéramos saber de dónde nace Richard, en qué región de Ecuador, y cómo eran tus primeros años de juventud, aquellos años de niño antes de entrar a la primaria o en la época de la escuela cuando las cosas todavía no eran tan serias y uno podía llevarlas un poquito más alegremente la vida. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Y si tenemos que, que retroceder, hacer un flashback en el tiempo, por decirlo así, eh, todo comenzó quizás desde mis tiempos de muy niño, digamos, siempre me identifiqué mucho con la informática, por lo que recuerdo y las cosas que me han contado también. Digamos, aún recuerdo que en Guayaquil, Ecuador, para ser exacto, donde nazco, en Guayaquil, en el tiempo en la temporada de mi escuela, estamos hablando de quinto, sexto grado de escuela, habrán sido 10 11 años de edad, el diario de mayor producción a nivel nacional que se llama El Universo, allá en Guayaquil, bueno, el diario es del Ecuador en general, El Universo, sacó una colección que se llamaba Mini Computer. Era un fascículo, entiéndase, una pequeña revistilla que salía cada viernes, venía junto con el diario, y ese mini computer te explicaba, digamos, era como un compendio de todos los avances en tecnología. En aquel momento, los primeros fascículos hablaban de cómo era una Commodore 64, de cómo era una Atari, de cómo iban, de lo que era un CPU, que era una ALU, que era la RAM, que era ROM, que era un sistema operativo, el DOS. Y aún a esa edad, yo recuerdo que llegué el momento, en algún momento de mi vida, de completar toda la colección, porque yo no me perdía los fascículos y le pedí a mi madre que me lo hiciera empastar. Creo que el término es ese, correcto, empastar. Y bueno, era ponerle una pasta dura a todos los fascículos juntos, formando un libro. Eh, digamos, lo que yo tenía claro desde aquellos momentos era que mi pasión iban a ser las computadoras, me gustaba todo lo que tenía que ver con eso, más no tenía ni en sueños ni cerca de poder ver una en vivo, por decirlo así. Pero me sabía ese libro a más no poder. Pasó el tiempo del colegio, terminé tercer año de colegio, en el cole hay un paso de ciclo básico a diversificado que se llama. En el diversificado tú ya eliges qué especialización quieres tener. Yo soñaba con informática, estamos hablando que yo ya tenía 15 años y yo todavía no había visto una computadora nunca. O sea, solo en los fascículos o por televisión o en las películas. No había tenido la oportunidad y ya tenía 14 años, por decirlo así. Eh, Justamente el colegio, cuando yo voy a dar ese paso, de hecho, mi madre tenía que sacarme del colegio donde estaba, porque era un colegio experimental, nacional y todo, pero en ese momento no era experimental, tenía las especializaciones de FIMA, Químio y sociales, o sea, físico-matemático, filosóficos sociales y químico-biológicas. En otras palabras, no había informática, era en otros colegios. Entonces, la meta de mi madre era sacarme de allí y llevarme a un colegio realmente de informática, pero no fue así. Cuando ella regresa a casa, yo dije, ya sacaste todos los papeles de mí. Me dice, no, te quedaste en el colegio mismo. Yo, pero si yo no quiero eso, yo quiero informática. Dice, no, el gobierno inició un plan y ahora el colegio es experimental y va a tener informática este año justo que viene. Y entonces me dice, ya estás inscrito. Entonces, para mí, el entrar al colegio en cuarto año de colegio, por decirlo así, los últimos 3 años, cuarto, quinto y sexto año, allá son 6,
Entonces, esos 3 últimos años fue para mí estar en informática. A esa edad de 15 años, estar recibir el primer curso, llegar frente al laboratorio, aún recuerdo, IBM PCs con doble disquetera de 5 1/4. Exactamente, para mí era un sueño ver ese equipo. Todo el mundo que estaba, toda la gente que estaba ahí sentada, la mayoría eran profesores o gente que eran directores, a mí me habían permitido estar ahí en ese grupo, y recién conociendo los equipos. Aún recuerdo que yo me senté frente a la máquina y observé cada punto, giré las perillas, encendí los botones, y la gente que estaba a mi alrededor, que tampoco nunca había tocado una computadora, no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo. Y yo agarré el disquete que vi que decía DOS, lo puse en la disquetera, encendí todo, y cuando ya tengo el prompt, escribí mi primer dir, CLS, y puse ver las versiones, o sea, y me fui dando cuenta cómo todo transcurría, y la gente me decía, ¿tú ya sabes de esto? Le digo, yo sé cómo se hace y qué está sucediendo desde hace más de 5 años atrás, sin nunca haber estado frente a una máquina. Eso fue para mí, digamos, como mis inicios. Me gradué de informática a los 17, 18 años como parte de la primera especialización en informática. A los 17, 18 años yo ya salí programando en el del colegio, en Pascal, COBOL, BASIC. Estábamos viendo el COBOL RMS COBOL, VFox Pro, y hasta algo de programación visual de Windows, que no fue siempre digamos, la parte que me gustó más fue hacia las bases de datos, hacia Fox Pro me llamó mucho la atención. Y entonces, a los 18 años yo ya programaba en varios lenguajes, ya daba soporte a mis computadoras y todo esto. Pues ese fue el inicio de Richard Novillo. Con el paso de Ok. los años, obviamente, me dediqué a Pero la no te me informática vayas y muy seguí. adelante, no te me vayas muy Ah, adelante, Richard, porque ya te llevaste toda tu juventud y nos llevaste ajá. a cómo fue ese proceso, pero vamos a ver, conozcamos un poquito más. Nos indicaste que vives o naces en Guayaquil. ¿Qué te acuerdas de aquel Guayaquil cuando tú eras niño, antes de que naciera esta pasión por tema de las computadoras? Porque me imagino que esto de alguna u otra manera predispone con respecto a tus intereses y a lo que quieres aprender durante tus cortos años. O sea, empezar a investigar un poco, a conocer un poco más sobre las cosas. Pero antes de que naciera esa chispa por la informática, ¿qué otras cosas le gustaba a Richard Novillo? ¿Qué hacía Richard Novillo en Guayaquil cuando era joven? Richard Novillo participó en intercolegiales de ciencias, en ajedrez. Fui parte del equipo de ajedrez. Eh, en colegio y en escuela fui abanderado. O sea, técnicamente era de los estudiantes más destacados. De hecho, en el colegio donde yo estudié, mi nombre está en placas del colegio en referencia, digamos, a eventos en los que yo participé y representando al colegio. Digamos que siempre fui un estudiante muy destacado. No significaba que no me gustaba, de pronto irme a jugar handball, era el deporte que más me gustaba, que le llaman frontón creo que en Europa, ya. A mí me encantaba el handball, era mi pasión. Me gustaba mucho la natación también, era muy relajante la natación. Y quizás un aspecto que también remarcó mucho en mí, que tuve que tomar una decisión, fue que en aquellos tiempos de escuela-colegio, donde te decía, donde haces ese salto hacia dónde va tu carrera, allá los departamentos de vocación estudiantil trabajan muy fuerte, al menos en ese tiempo, y digamos, te hacen una valoración de cómo son en tu comportamiento, en tus notas, tus calificaciones, y dependiendo de las calificaciones, le dieron una evaluación a mi madre en aquel momento y le dijeron que yo tenía un 99% de probabilidades de estudiar arquitectura y un 92% para estudiar ingeniería en sistemas. Ojo, arquitectura. Soy un apasionado dibujante, me encanta el diseño, me encanta lo que es la parte de la creación, el tema de mezcla de colores, de degradés, y todo lo que tiene que ver con la pintura. Estudié con un profesor de Bellas Artes, también parte de dibujo en aquel momento, y digamos que mi inclinación hacia ese lado de la creación, de hacer algo que se vea bien, que el arte en como tal, siempre lo he tenido. Entonces, al día de hoy, incluso ya como broma con aquellos que me conocen, siempre digo que soy un diseñador gráfico frustrado,
porque muchas veces en aplicaciones donde trabaja el equipo mío y necesitan, qué sé yo, que imágenes para pegar en algo o crear algo, entonces yo les digo, no, no, el equipo de diseño lo va a hacer. Mañana le pido y se lo entregan y realmente soy yo. Soy yo Eso te quien. la tenías bien guardada porque varias veces te he escuchado hablar del equipo de diseño, pero hasta ahorita vengo Sí, a y enterarme el equipo que de diseño realmente soy eres yo. vos. Es Exacto. Para mí es súper relajante sentarme. De hecho, tengo una pantalla muy grande aquí con buena resolución justamente para poder hacer esos trabajos donde los píxeles son importantes, donde la mezcla de tonos y colores hace que las cosas se vean bien. Y digamos, hasta el día de hoy, digamos, al día de hoy, si clientes ven esto, se van a reír porque cuando yo digo, el equipo de diseño presentó esta propuesta, el cliente termina diciéndome, me encanta, este ve perfecto, así es lo que quiero. Y yo, ok, perfecto. Y se aprueba. Y si supieran que el equipo de diseño soy yo. A ver, Richard, ¿tienes más hermanos? Porque me has estado hablando de tu mamá, pero no conocemos. ¿Tienes más hermanos o eres hijo único? No, tengo un hermano, se llama Fernando Novillo, él también se dedica a la informática, él trabaja para una empresa en este momento norteamericana y en modo remoto. Digamos que teníamos antes una relación muy cercana, pero ahora, digamos, y pasan los años, pasa la vida, él se casó, yo me Ujú. casé, él ha estado en otros países, yo en otros. Mantenemos una relación un poco distante por esas razones, porque estamos en diferentes sitios, pero sí, sí tengo un hermano con el cual de vez ¿Y en tu cuando nos señora madre? comunicamos, sabemos cómo. Mi madre en este momento todavía sigue en Guayaquil. Ella no se adaptó mucho a Costa Rica, pero no porque no le guste Costa Rica, sino que, vamos a ver, si vives en un ambiente como Guayaquil, donde es una ciudad metrópoli llena de bancos, moles, instituciones, y hay mucho que hacer y hay muchos lugares que ver, y venir a vivir, por ejemplo, yo vivo en Palmares, es un lugar literalmente demasiado tranquilo, por decirlo entre comillas. Ujú. Entonces, a ella sería feliz si aquí hubieran un par de moles, montones de centros comerciales y muchas cafeterías. Entonces, dice, ahí sí me adaptaría, ella lo dice. Pero en cambio, dice ella, prefiero estar en Guayaquil, donde yo simplemente tomo un taxi y en 2 minutos estoy en el mall. Y yo, ajá, porque a ella le gusta de pronto irse al cine o verse con las amigas, lo que sea, cosa que acá es más difícil, porque digamos, la ciudad, digamos, la mayoría de gente vive en las afueras de San José o viven en otras provincias, que por la cercanía de las cosas y a medida que pasan los años, el que vive aquí se da cuenta que no es tan lejos o no toma tanto tiempo como uno cree, pero para el que viene de fuera lo ve lejísimos. Si le Entonces dice, no, preguntáramos, si le preguntáramos a tu señora madre por un ajá. recuerdo tuyo, de alguno, como decimos aquí en Costa Rica, alguna torta, alguna travesura que hiciste de niño, ¿qué crees que respondería ella? Diría cuál de tantas. Me- Eras un niño travieso, me imagino, entonces, o inquieto. digamos, pese a tener ese perfil de, entre comillas, nerd, sí era muy conversón, era muy amiguero. O sea, a mí me era fácil que los profesores me dijeran, novillo, a silencio, porque de pronto me encontraban que estábamos hablando, contando un chiste con algún compañero. O sea, porque eso sí era yo. O sea, era muy activo en eso. Obviamente ya cuando me pasaba con clases que no eran de informática. Cuando eran de informática a mí no me despegaba la mirada a nadie del profesor y de lo que estaba hablando. Era algo raro, pero era como mi pasión y mi interés hacia eso. Y lo otro, en cambio, simplemente lo escuchaba, lo entendía muy rápido y no necesitaba ponerle tanta atención. Entonces, y luego, por mi personalidad, bastante extrovertido y todo esto. A todo esto, es vacilón. Yo, mi primer trabajo fue casualmente en ese colegio donde estudié. Me abrieron las puertas para ser profesor un año después de yo haberme graduado. Pues, recordemos que uno se gradúa a los 18 años. Entonces, Sí. yo me gradúo a los 18 y a los 19 me ofrecen trabajo para ser profesor de gente de quinto año de colegio, gente que tenía 17. O sea, técnicamente aquellos que estaban en cuarto año cuando yo estaba en sexto graduándome. Sí. Entonces me conocían como estudiante, era compañero de los recreos y ahora iba a ser su profesor. Sí, pero aún Eh, así te nos estás escapando. A no, ver, no, es que cuál sería la es que a anécdota eso que voy, a contaría eso tu voy. mamá? Exactamente. La anécdota tiene que ver un poco con eso de cómo cambié.
ese rol. Yo el rol lo cambié es a partir de ese trabajo de tener que pararme enfrente de gente y hablar, cosa que antes no hacía. Ahí donde retrocedo en el tiempo. En mis etapas más jóvenes de estudiante, en algún momento, me acuerdo que fue en segundo o tercer año de colegio que se hizo una exposición sobre Simón Bolívar, el libertador. Y había que hacer una exposición muy grande. Entonces, claro, el tema era escribirlo a máquina, por cierto, máquina de escribir, no computadora. Y todo el trabajo a máquina se hizo y el documento me lo sabía de memoria. Me paré a darlo en la clase, lo expliqué y todo muy bien. Y que resultó que lo expliqué y lo hablé tan bien que había lo que yo no sabía. El profesor era, digamos, había planificado hacer una competencia de oratoria dentro del colegio con las otras aulas. A todo esto también para dar un contexto, las aulas en el colegio donde yo estudiaba promediaban los 80 estudiantes por aula. Entonces, cuando te estoy hablando de un aula, para mí dar en el aula eran 70, 80 estudiantes y yo pude hacerlo, porque eran mis compañeros, no me daba vergüenza hacerlo. Cuando vamos a la competencia y fue en el salón de actos y tener que estarme parando enfrente de 600, 700 muchachos, yo todo que lo que me sabía solamente me paré enfrente, miré a toda la gente, me tembló todo el cuerpo y dije, gracias, y me retiré. No dije una sola palabra. Me acuerdo, estoy diciendo segundo año, yo que tenía 13 años de edad, yo salí llorando, me salí me iba saliendo del colegio, los profesores e inspectores que me conocían me decían, Novillo, ¿a dónde vas? Le digo, no, solo quiero ir a mi casa, tengo miedo. Mi mamá nunca se olvidará de ese momento, digamos, como, no tanto como travesura, pero que hoy comparas al Richard Novillo, y si yo digo que yo era cohibido, si yo digo que yo no podía hablar en público, si yo decía que yo no podía hablar con gente que no conocía, y que me comparan con hoy, es como la moneda, la cara opuesta de la moneda. Pero eso digamos, el hecho de mi trabajo y las cosas que he ido haciendo, casi que me forzaron a cambiar poco a poco. Pero sí, Ahora, pero fuera de eso, así como travesuras o locuras, por decirlo así de alguna manera, no era tanto, situaciones así muy, muy eventuales. Quizás problemas con mi hermano, las típicas travesuras y discusiones entre hermanos, ujú. travesuras entre hermanos propiamente, quizás muchas. Alguna vez lo que eras de pruebas de electricidad y le puse que conecté los cables de algo que estábamos probando con unas baterías al somier de la cama. Y como no sabía, le digo, Fernando, ¿puedes sentarte? Entonces te puedes imaginar, esa sí fue una travesura. Sí, no, no, esas son clásicas travesuras que hemos hecho todos los que por algún momento nos dio la loquera de esta parte del mundo de la electricidad y de todo al puro principio, porque igual me pasó a mí. A ver, retomemos un poco después de esto que nos estás contando. Terminas la secundaria, sacas la parte de la especialización y ¿qué pasa luego? ¿Vas a la universidad o te das un tiempo No, trabajando o qué sucede? no, lamentablemente por temas de mi familia, digamos, el divorcio de mis padres, tuve que dedicarme prácticamente a cuidar a mi madre y a mi hermano. Mi hermano tiene 5 años menos que yo y yo tenía en ese momento 20 y pico, ¿de qué? 18, 19 años, como te digo, recién trabajando, mi hermano todavía estaba en el colegio. Y mi madre dependía de cierta manera, ella ayudaba con cosas en la casa, entonces yo tuve que comenzar a trabajar. Luego de ese trabajo en el Vicente, por primera vez ir y pararme y dar clases a un grupo de estudiantes que me conocían, entonces, digamos, ganarme el respeto de ellos de alguna manera, hacerles entender que podían aprender de mí y enseñarles. Luego de ese trabajo surgieron otros trabajos siempre en donde mi función era como enseñar. Entonces, el hilo o ese pequeño manto del miedo, del temor de hablar en público, es que fue forzado a quitarlo, precisamente por los trabajos que tenía que hacer. Hasta que llegó de un trabajo a otro, terminé estando para una empresa del gobierno, la de CAPAC, esa es la empresa cantonal de agua potable y alcantarillado. Entré como analista de sistemas de la unidad de concesiones. El Estado digamos, iba a concesionar los servicios de ambas empresas, la de agua potable y de alcantarillado. Hablamos que la de agua potable tenía como 4.000 trabajadores y la de alcantarillado tenía otros 2.000 algo.
tenían que literalmente liquidar a todo el mundo y pasaba a ser ahora de una empresa extranjera. De hecho, la que ganó fue una empresa inglesa, que hasta el día de hoy sigue allá en Ecuador liderando y llevando el contrato de concesión, que fue por 30 años, algo así, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, el tema es ese, digamos, siempre me mantuve en eso. Cuando ya el proceso de la ECAPAC llega al punto cúspide donde ahora sí todo el mundo sale, obviamente, pues sí, aquí su seguro servilleta también tenía que salir. Entonces, como yo me tocaba salir, digamos, joven, sin responsabilidades de familiares, por decirlo así, ya mi madre ya tenía pareja, ya mi hermano estaba grande y todo, iba a renunciar a una empresa del Estado, donde yo tenía ya puesto fijo y todo. Era el momento, tenía que hacerlo y me iban a dar una liquidación. Entonces lo pensé y dije, es momento de quizás levantar vuelo y por qué no conocer Europa. Y había algo por allí en el camino, conocí a alguien por internet y dije, bueno, vamos a intentarlo, irme para España. Y me fui para Santiago de Compostela a vivir y a trabajar allá. Estuve varios años también allá trabajando y viviendo en temas de tecnología, montando cybers, instalando computadoras, configurando equipos y todo eso, más bien más pegado hacia la arquitectura. Cuando ya las cosas como a los 2 años y algo terminé y dije, ya estuvo bonito, ya conocí, pero no había vuelto para acá a Ecuador. Al regresar, mi hermano, que él ya vivía y trabajaba aquí en Costa Rica, me dice, ¿por qué no pasas por aquí? Llégate a Costa Rica y de aquí juntos nos vamos a Ecuador a pasar el fin de año con mamá. Entonces yo dije, ok, está bien, suena bien. Yo vine, yo me quedé en el mismo apartotel que él estaba, pero él trabajaba, me acuerdo, para un proyecto de Mutual Alajuela, Mutual Cartago, que habían comprado una aplicación hecha con Oracle y él lideraba el proyecto en la parte de lo que era créditos. Ya. Entonces, yo alguna vez lo acompañé, pero desde fuera, me dio quizás la oportunidad de conocer un poquito lo que era Costa Rica. Salir, conocer digamos, Mall San Pedro, la parte de Curridabat, ir a Cartago. O sea, estuve como 15 días literalmente esperando a mi hermano que él terminara de ya cerrara todo y ya irnos juntos a Ecuador. Al final fue así, me permitió conocer. Cuando yo regreso a Ecuador, él me dice, ¿sabes qué? Mi jefe porque me había reunido en algún momento con el jefe también, conversando, ¿no? Me presentó y todo. Me dice, mi jefe me dice que si tú aprendieras Oracle, serías muy importante para nosotros aquí, dice, porque tienes mucho conocimiento en programación, trabajas también en hardware, dice, pero no sabes Oracle, o sea, lo que te falta es eso. Y yo, pues no tengo ni idea, le digo, y quizás cuando llegue a Ecuador buscaré dónde aprenderlo y ya veremos en el paso de los años. Y fue así, yo regreso a Ecuador con él obviamente solo fue las vacaciones y él volvió por el proyecto, yo me quedé en Ecuador, conseguí un amigo que estaba casualmente dando unos cursos en una universidad allá, la Universidad Católica, hice los cursos con él, aprendí SQL Plus, ¿me acuerdo? Y los primeros pasitos en SQL. Y al verlo todo eso así, pues entonces sí tomé la decisión y dije, ok, vamos ya aprendí, me gustó. Y estando en ese mundo, otro amigo de un banco me decía, Richard, estás aquí, ya estás con Oracle. Dice, ¿por qué no intentas acá? Mándame tu currículum y te puedes entrar aquí al Banco Continental. Entonces, entro a Banco Continental, estoy trabajando ya allí y conozco una aplicación bancaria y cuando la voy viendo resulta que era la misma aplicación bancaria en la que mi hermano estaba trabajando aquí en Costa Rica. Entonces yo digo, "Bueno, más casualidades imposible". O sea, estaba ya con Oracle, estaba con la misma aplicación que estaba en Costa Rica y cuando le comenté eso al que era el jefe de mi hermano, digamos, le sonó, me dice, vamos a ver cómo te va y estemos al tanto. El banco, estuve trabajando casi 2 años, el banco tuvo que pasar por un proceso de fusión con un banco mayor. Estamos hablando de Banco Continental, 32 agencias en el país. Se fusionaba con el Banco del Pacífico, 52 agencias en el país. O sea, iba a ser el nuevo Banco del Pacífico, algo muy grande. Eh, Se fusionaron, fui parte del proceso de fusión de esos dos monstruos, ayudando en todos los temas de tecnología, pegando un sistema a Oracle, que era el de Avanx, con un sistema hecho en RPG que era el del Banco Continental, el Banco del Pacífico. Y todas las transacciones iban y venían de cualquiera de los dos bancos, de cualquiera de las ventanillas, se aplicaban contabilidades separadas y todo. Ya una vez que vimos que todo funcionó, continuó el proceso, el gerente de TI llamó a todo el departamento, 28 personas del lado
del Banco Continental, que manejábamos la tecnología, y 300 del lado del Pacífico. Y quedó el equipo en 65. O sea, muchos quedaron sin trabajo, se despidieron. Entre los 65 me incluyeron. Entonces, cuando de eso se enteró el que era jefe de mi hermano aquí, ahí tomó la decisión y dice, dile a tu hermano que venga para acá, lo necesitamos aquí. Entonces, ya me hicieron una oferta y me vine a Costa Rica, obviamente. Ya conocía Costa Rica, me gustaba y dije, no, sí, vamos para allá. Y desde ahí por acá. Ok. Esa fue mi forma de llegar aquí y también de Esa fue tu conocer. forma de llegar acá, exacto. No vamos a hablar sobre qué ha pasado desde ese momento y qué es lo que tienes hoy, porque yo creo que eso da para otro capítulo aparte, porque yo creo que es importante conocer cómo pasas a ser empresario y toda la responsabilidad que hay detrás de eso. Quizás en otro capítulo lo podamos ver, pero Claro. Richard, partiendo de esto, partiendo como CEO hoy en día de Best Resource, que ya tienes tus añitos de andar en esto y en temas de ser empresario y de estar muy involucrado con lo que es el mundo Oracle y de alguna otra manera también con la misma comunidad, porque bien recuerdo la cantidad de veces que te vi en todos los eventos del grupo de usuarios en estos 15 años atrás. Y este año pasa algo distinto, porque pasas de ser simple y sencillamente un espectador a ser un protagonista de lo que es el evento. Y quisiera saber, quisiéramos que la gente conociera, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando se te presentó la oportunidad de participar en el evento como expositor? Y en este caso específicamente, ni siquiera aquí en Costa Rica, sino ir a una cita en Sudamérica, a un país donde no conocías, que ibas por primera vez, que no tenías ni, creo que ni la más mínima idea de lo que iba a ser el ambiente. Y creo que luego la sorpresa se dio. Pero, ¿qué inicialmente es lo qué es la primera impresión que recibes? No sé, me gustaría saber esa parte. Ok, vamos a ver. El hecho de Yo siempre he creído que para poderte poner enfrente, porque como te digo, he sido profesor de colegio, de universidades, he dado cátedra, siempre he sido muy creyente de que para poder tener esa fortaleza de pararse enfrente de gente que puede estar ávida de conocimientos, que puede querer, por ejemplo, en una universidad o en algún lado, o mucho más razón en un seminario de ese tipo, ¿no? Donde supuestamente la gente a la que vas a escuchar es gente que tiene mucho conocimiento. Exactamente esa es la frase. Tienes que de verdad tener conocimientos. Entonces, solamente esa autoconfianza de que tú sepas que lo que tú manejas, lo manejas muy claro, de que tienes las respuestas a cualquier tipo de pregunta que te puedan hacer. Entonces, eso te dice, sí, estoy listo para pararme enfrente y hacerlo. Eso me ha pasado en muchos lados. En este caso muy particular, ir hasta otro país, ir a plantear un tema que de cierta manera tiene su polémica, no lo vamos a negar. Eh, También era una responsabilidad, siempre ha sido una responsabilidad muy grande hablar y defender un tema o exponer sobre un tema que uno lo defiende con la pasión que es y demostrando y dando evidencias y cosas por el estilo, ¿no? O sea, por ahí parte por la misma situación de que digo, sí, sé lo que sé, tengo cómo defenderlo, estoy en lo correcto y por ahí voy. Ir a otro país, como puedes haber oído, pues sí me he manejado en diferentes sitios, he vivido en muchos lados. Entonces, no era tanto, sí había la emoción de conocer otro lugar, un sello más al pasaporte, por decirlo así, está bonito. Pero más allá de eso, realmente vamos a ver, era codearme, porque esa es la frase, sería la palabra, perdón, era codearme quizás con gente con la que siempre yo había visto al frente, por decirlo así. Ya, gente que tiene su nombre, su renombre, por decirlo así, gente que su reputación la precede. Y, y obviamente sentirme estar junto a ellos y el hecho de estar allí también te hace mirarte a un espejo y decir, ok, he hecho lo mío, he tenido mi recorrido, lo he hecho bien. Hay mucha gente que lo aprecia y lo dice como tal, y por eso estoy aquí. Si no, no estaría.
Entonces también eso viene un poco como que te refuerzas a ti mismo y te lanzas. Eso es parte de. Entonces, la aventura fue demasiado bonita, la verdad. La gente es súper amable, el lugar, los expositores, el ambiente fue genial. O sea, lo poco o mucho que se compartió con unos u otros por el mismo hecho de los tiempos, porque todo era como unos días nada más, un día, una noche y lo que sea. Ya al otro ya tenían que volar para los siguientes eventos en otros lados. Lo poco que se pudo compartir, la camaradería, el buen ambiente, el dejarte los contactos, la disponibilidad que todos ofrecían. Si me necesitas para lo que sea, aquí estoy, me llamas. O sea, la verdad fue genial. Fue una experiencia muy bonita. Siento que sí la volvería a repetir si fuera el caso, pero obviamente para eso hay que estar preparado, para eso hay que estar actualizándose día a día, para eso hay que tener un mejor tema, algo más avanzado, ir más allá o más adelante que algunos otros, para poder generar ese interés y de que haya gente que quiera escucharte. Sí, Pero sí, y está bueno. precisamente ahí es donde quiero también centrarme, Richard, porque bien lo hablas, bueno, participar en un evento de este tipo, generalmente cuando le digo a la gente, a veces la gente no dimensiona de que muchos de estos expositores con los que tuviste esa oportunidad de compartir en Asunción, en Paraguay, muchos de estos son expositores en el evento anual de Oracle en Las Vegas y han participado en Las Vegas y son gente reconocidos, product manager, inclusive de algunos de productos y demás. Y como bien lo dices, el compromiso que se adquiere a la hora de llegar y adquirir esa responsabilidad de presentarse en un evento y ser expositor de un evento como tal, eh, no deja cabida muchas veces a darse cuenta uno de lo importante y de la responsabilidad que existe. Hoy en día, hoy hace un instante nos dijiste que lo harías otra vez, gustosamente, pero que hay que prepararse. ¿Cuánto le costó a Richard? Porque si bien es cierto, yo sé que el tema ya lo tenías montado, lo presentaste a la comisión, les gustó, les interesó, pero ¿cuánto llevó a Richard preparar esa charla? Que si bien es cierto, se va como en 2 minutos, una a las 7, que son 2, 3 minutos y ya está terminando, Sí, pero realmente son 45 minutos. Pero ¿cuánto tiempo requirió Richard para montar ese material y poderlo entregar y tener todo el contexto detrás? Porque viene después la parte de las preguntas. Y las preguntas muchas veces no forman parte de tu presentación, que si no, entonces la gente no preguntaría. ¿Cuánto tiempo te llevó prepararte para un evento como este? a ver, hacer una presentación es parte del negocio. O sea, en eso sí es parte del negocio. Si tuviera que ser así muy, muy frío y decir cuánto tiempo me lleva hacer ese material que tuve que hacer, yo diría que un par de semanas en preparar todo lo que yo dije que era lo que iba a hacer, porque mucho era como un compendio de otras presentaciones que yo tenía y de cómo la quería plantear. Entonces, cómo quería llevar o digamos, cómo fuera la transición entre los inicios de algo que estaba explicando, cómo el producto se iba comportando, las cosas que se han logrado y cómo se finalizaba. Lo típico de cualquier presentación. Entonces, tú vas armándola. Armarla un par de semanas, pero llegar al punto de tener el conocimiento de poder defender, que ese es el punto, ¿no? Defender. Es como, yo considero que eso es como en la universidad, cuando te preparas durante todos tus años de universidad para llegar a exponer un tema y a graduarte, y dices, tienes que defender tu tesis. Es más o menos casi que lo mismo. En mi caso son muchos años de haberme dedicado, tengo 52 años de edad y trabajo en Oracle, en temas Oracle desde los 25. Entonces, si le calculas, tengo más de la mitad de mi vida dedicada y casualmente en el área de desarrollos, casualmente con el producto sobre el cual tuve que exponer. Entonces, pese a que mucha gente en el área de desarrollos, y eso sí es casi que un 90 y tanto por ciento, lo podría fácilmente dar, de que la mayoría de gente que está trabajando en tecnologías en el área de desarrollo no conocen una plataforma. Conocen 4, 5, 10, o sea, trabajan en diferentes. Pero hay una frase que dice, puedes saber mucho de algo o poco de mucho. Y entonces siempre he creído de que no es tan beneficioso
saber un poquito de muchas cosas, sino realmente especializarte en algo en específico. Esa parte también conlleva un grado de responsabilidad muy alto, porque si te enfocas en algo, tienes que realmente creer y estar seguro de que vas a invertir muchos años de tu vida en algo en particular que va a durar en el tiempo. Porque ¿qué pasa si le dedicas mucho tiempo a algo que desaparece? También te quedas en el tiempo, también desapareces tú. Entonces es eso lo que de alguna manera, si vas a ir creciendo, si vas a ir viendo y expandiendo fronteras, por supuesto, porque los productos son así en general, en Oracle, en Microsoft, en cualquiera. Pero esa capacidad de haber trabajado durante tantos años con una plataforma y haberle dedicado y haberla visto crecer, expandirse, cambiar, mutar, por decirlo de alguna manera, de un tipo de arquitectura a otro, el apoyar clientes, primero como desarrollador, luego como analista, como consultor, como parte de otras empresas, luego montando la mía, siempre lo mismo. Entonces, habiendo pasado por tantos tipos de verticales de negocio, y todas las situaciones que ellos han surgido, que on-premises, que en cloud. Entonces, ya digamos que, ¿cómo es la frase? Ya pasé por donde asustan. Por donde asustan. Entonces, Y, exactamente, y, ajá, y el eso hecho, causa que tengas esa confianza y puedas ajá, transmitirlo. y el hecho es importante hacerlo mencionar porque tu tema era sumamente exótico con respecto al evento, porque eras Totalmente, vos contra el mundo, literalmente, exactamente. en Y todos eso los es lo temas que que más me tenían que ver con el gustaba. desarrollo, eras vos contra el mundo. Y eso es lo que más me gusta y me apasiona justamente cuando hablo del tema. Porque digamos, siento que de alguna manera en ese producto en particular, todo el planteamiento de cómo el resto, porque hay muchos otros detrás, como el resto de productos han crecido, es apoyándose en él. Es como decir, piso uno para poder salir. Y mientras que yo considero que no hay ni por qué pisarlo, es que todos los productos pueden crecer. Entonces, mi punto no es que los demás están mal, mi punto es que todos pueden crecer, que todos pueden convivir, que el éxito es integrarlos, que el éxito no es quitar uno para poner otro, que el éxito es actualizar, modernizar e integrar. Ese es el camino. Y no lo digo yo, porque ahí es donde viene la mejor parte. Justamente por el mismo hecho del conocimiento y de la fortaleza de saber de dónde tomar las frases o lo que se dice, es que yo lo hago basado en documentación oficial. Y yo descargo documentos, te muestro el link donde dice esas frases y entonces me dices, técnicamente, si quieres discutir conmigo, discute con la corporación, Sí. porque Ahora, no soy yo el que lo dice. de los momentos del día del evento y demás, ¿qué momentos recuerdas que te llame la atención con respecto al momento de compartir con las asistentes al evento como tal? Fue para caerse para atrás, escuchar a Sandesh que habla 7 idiomas. O sea, es increíble que una persona maneje tantos idiomas y los hable con una facilidad. Porque recuerdo que estábamos allí en un intermedio conversando y alguien de la organización de Paraguay le dijo que si podía decir una frase en guaraní y le estaba explicando cómo hacerlo. Perfecto. Pero no solamente que le explicó cómo hacerlo, sino que le dijo, ok, yo repito en guaraní, pero lo puedes decir en indio. Y le dijo que en India hay más de una forma de comunicación, hay más de un lenguaje. Y que él manejaba cualquiera de ellos. Y aparte sabía y comenzó a mencionar otros lenguajes. Entonces, nunca dijo español, por cierto. Pero al momento de almorzar, yo estaba sentado junto a él. Él estaba a mi derecha. Y se hizo una broma con Rita, con Rodrigo y Sandesh, y en ese momento Rita mencionó y dijo cosas, pero en español. Entonces, cuando dijo la broma en español, claro, Rodrigo y yo las entendimos y nos reímos, pero yo vi que Sandesh nada más miró y sonrió. Para mis adentros, yo pensé, ¿será que no entendió? Y como educado, pues simplemente me di la vuelta y se lo traduje, le dije lo que habían dicho en inglés yo. Yo le digo, pero por cierto, tú no entiendes realmente español. Y se da la vuelta, sonríe y me dice, sí entiendo español. Me lo dice completamente hablado en castellano. Entonces yo, ¿cómo? También. Y me dice, tengo mi equipo de trabajo en Guadalajara, creo que me dijo, o algo así, en un lugar de México.
Y entonces dice, escucho hablar y entiendo también, lo iba pronunciando así, despacio, pausado, palabra por palabra, pero lo decía muy bien. Y yo, wow, cómo una persona llega a ese punto de dominio de tantos lenguajes, definitivamente es alguien para sacarse el sombrero. Por cierto, muy, muy linda gente también. Ok. Del momento propio de tu charla, ¿qué recuerdas? Del ¿Fue momento muy de la charla, tranquila? ¿Fue muy tranquila? ¿No hubo mucha sí interacción? digamos que había gente que preguntaba por digamos, por qué no se podía hacer esto, por qué no se podía hacer lo otro. Realmente en las preguntas notaba que había una falta de conocimiento, que no había nadie que lo había dicho, que entonces muchas de las cosas que decían que no se, ¿por qué no se puede esto? Yo decía, no, es que sí se puede. No sé de dónde han sacado que no se puede de esta manera. Por ejemplo, poner ese producto en el cloud. Y yo, pues sí. Pero es que para eso se requiere comprar una licencia. Y yo, no, es para eso simplemente se paga como servicio. Se paga los servicios, tal cosa. Y todo era como, me daba cuenta como que era, como estaba como desarmando una serie de conceptos erróneos que tenían. De Y mitos. entonces, y ni siquiera llegábamos a la parte del producto. O sea, estábamos hablando puramente de licenciamientos, de posibilidades, de cómo crecer y todo, porque al final, vos estuviste presente cuando lancé la pregunta en pleno auditorio, le dije, levante la mano a alguien que me mencione una aplicación o un sistema de realizados con esa plataforma que de error constantemente, que genere errores. Y nadie lo levantaba. O sea, es que la plataforma es estable. Entonces, ¿cómo mueves algo estable? ¿Cómo quitas a algo que alguien, que la gente le ha invertido tantos años, tantas horas, hombre, tantos tiempos de desarrollo, de análisis, de negocio, y de pronto decir, no, no, ya eso no va? No es fácil. Sí, No a es ver, fácil. De hecho, por yo, esa razón, ajá. sí, 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 dímelo. No, 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 por esa razón. Ay, por esa razón es que yo decido pegarme tanto al producto. De Ajá. hecho, mi razón nace en el 2000, para darte el número exacto. Sí, Cuando en algún momento se dijo, viene Java y Forms va a ser quitado. sí, porque precisamente Cuando yo lo ese era el analizo, punto. Ese era el punto que ahí es quería donde, llegar, porque básicamente creo que ese momento llegaría y decirte que deberíamos de reconocerte como el evangelizador de Farms and Reports. Y básicamente creo que ese sello se te va a quedar ahí, porque no creo que sea la primera vez. Es muy probable que salga esa misma inquietud que pasó y de lo que viviste en Asunción, que es un lugar donde hay mucha infraestructura en Forms and Reports, en Developer 6C, inclusive en sistemas legados. Muy probablemente ese patrón se repita en muchos otros países de la región latinoamericana y que ven de alguna otra manera, tienen su conocimiento ya en la plataforma a través de muchos años. Y como bien en algún momento tú lo comentabas, quizás no ven con buenos ojos desperdiciar todo ese gran aprendizaje, esa gama de conocimiento que tienen y esa estabilidad de alguna otra manera y tirarla a la basura a la hora de cambiarla por otra plataforma, aun cuando se diga que ese es el lineamiento hacia dónde va, porque me acuerdo perfectamente cuando uno de los expositores, cuando estábamos en el foro, habló sobre que Apex era hacia donde íbamos y me acuerdo ver tu cara y la expresión que tuviste al momento en que él lo dijo, porque es como llegar a decir, sí, 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 está bien, todo, como decimos en son de broma, todos te queremos, pero creo que no, que no es por ahí. Entonces, partiendo de este punto de que te podemos ver como un evangelizador de esa tecnología en los próximos años, y que posiblemente es muy probable que, como vos decís, vayas a profundizar más, porque ahora se están adheriendo a este tipo de tecnologías un montón de cosas sumamente interesantes, de las cuales también hablaste, de ellas en Paraguay. ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante? Sé que podrían presentarse más posibilidades, como tú dices, para el próximo año, ojalá poder participar, pero, ¿qué viene en cuanto a la parte de investigación? ¿Qué fue lo que encontraste como falencias
que en este momento, digamos, a nivel de la comunidad, se necesita conocer sobre el producto como tal. Es que vamos a ver, en lo particular, luego de tantos años, como te dije yo, en el 2000 tomo esa decisión de que me apropio el sentimiento de decir es que no tiene sentido lo que la gente dice. Porque recuerdo muy claramente, y comienzo, digo, me lo apropio porque comienzo a compartirlo con la gente. Digo, no, no vayan por ese lado, ese ya no va. Cuando salió con la historia de que Java venía a cambiar todo, te pones a pensar, para mí la primera impresión es, ¿cómo yo, Oracle, como corporación, voy a decirle a una base instalada mundial de miles, de cientos de miles de empresas que tienen sus sistemas, sus ERPs personalizados, hechos en Forms, de pronto de la noche a la mañana, señores, ya no va Forms, cámbiense a Java? Eso va a generar una demanda global. O sea, eso no es viable. O sea, en todo caso, sosténla en el camino y la vas quitando poco a poco. Eso sería entendible. Pero luego comienzas a trabajar con Java y te vas dando cuenta que el Java es para crear componentes, es para crear puentes de comunicación. Para mí, hasta el día de hoy, Java, en lo particular, yo lo uso para crear componentes de comunicación. Necesito llegar de esta infraestructura a esta otra, necesito llegar de esta plataforma a esta otra, necesito pasar esto, qué sé yo, comunicar mi aplicación con un lector de código de barras, necesito conectar mi aplicación con una balanza porque voy a poner paquetes para enviar por DHL, conectar con algún equipo, Java. Pero específicamente el componente de comunicación e integración es Java. Pero la aplicación administrativa como tal, para mí es Forms, porque no tiene sentido, de nuevo, al ser una aplicación administrativa, ¿de qué me sirve que se vea bonita en web o que sea responsive si la va a usar mi personal que está, digamos, nosotros atendemos mayormente bancos. ¿De qué me sirve que sea responsive si el cajero no va a usar un mouse? El cajero lo que va a usar es teclado. Recordemos que a los cajeros los miden por la cantidad de segundos que tardan atendiendo a una persona que está en una fila. Eso no lo digo yo, eso es negocio del banco. Entonces los miden por eso. Y el cajero literalmente todo es número, teclas, enter, tabulador, enter, pone el número, enter. Él requiere un formulario para ir llenando y que se vaya validando y vaya avanzando y le diga transacción terminada, siguiente cliente. ¿De qué le sirve a él que le diga, no, tienes que usar el mouse y aquí te va a salir la visita bonita y se va a ver así bonito y no? Y luego cuando te das cuenta digamos, no quiero hablar mal de un producto, porque de hecho nosotros como empresa, hoy por hoy, desarrollamos también en Apex, desarrollamos en open source, desarrollamos aplicaciones móviles, pero la visión que nosotros tenemos como empresa es desarrollemos en base a quién es el usuario final. Si el usuario final es una empresa administrativa, la gente de dentro, es Forms. Si la aplicación va a ser usada por tus clientes finales, es decir, el público, en Apex, en móvil, en web, todo lo que te quieras. Si me dices que la empresa va a dejar Oracle por temas de costos, porque tiene un nuevo lineamiento, ok, ahí te sales de todo. Y ahí busquemos otra cosa, qué sé yo, Ruby on Rails, .NET, lo que quieras. ¿Ya? Pero el tema es quitas Forms y dicen, es que por costo. Pero si lo que cuesta es la base de datos y el WebLogic, Forms no es lo que cuesta. De hecho, 10 licencias cuestan $5,000, comparado con una base de datos de 30 y pico mil. O sea, por 5,000 no creo que te quieras ir de Forms. Entonces, no va por allí. Y de nuevo, la transaccionalidad, no lo digamos, hay una frase que dijo alguna vez Bill Fresno, el creador, mientras no entiendan la potencia y la transaccionalidad que hace fabuloso a Forms, Forms va a trascender más allá del tiempo. Y lo ha logrado hasta el día de hoy. La velocidad con la que se programan las cosas en Forms no se hacen en ninguna aplicación. No desmerito que, por ejemplo, en Apex los grids son fabulosos. Los grids para mí es la pomada canaria, como dicen, lo mejor que tiene Apex son sus grids. Más allá de todas las cosas que se puedan hacer. Porque en un simple grid puedes generar reporte, puedes mover los registros para donde te dé la gana. Ascendentes, descendentes, quito una columna, pongo otra, mando a que genere un reporte que me envía mi correo cada cierto tiempo. O sea, todo se hace en un grid. Es una funcionalidad inherente. No necesito programarla. Es propia del usuario final, es una utilidad que tiene el usuario final que la puede hacer. Eso en forma habría que hacerlo, totalmente. Pero de nuevo, ¿por qué?
Apple lo tiene y no Forms, porque Apple es usado por un usuario que lo tiene en un celular y lo va a poner. Pero el cajero, el contador, el administrativo, el cajero bóveda, el que tiene que sumar todos los dineros y decir esto va al banco, esto sale, ¿a él de qué le sirve un grid? En nada. Entonces, los proyectos no deben ser apuntados hacia quitemos todo y volvamos a reconstruirlo. Estás metiéndote en camisas de 11 varas. Y cuando dicen que hay aplicaciones o sistemas que ya los han migrado, siempre digo, nómbrame el número. ¿Qué número de aplicaciones estás hablando? Si me dices que son ERPs que dicen ERPs de 200 pantallas y 100 reportes, yo digo, eso no es un ERP, eso apenas es un módulo. O sea, hablemos de ERPs bancarios, estamos hablando de 3.000, 4.000 pantallas, 3.000 reportes, y dime que has migrado algo de eso a Apex. Y te creo si me dices que lo has hecho en 5 años, 6, si quieres, y no lo has logrado todavía. Entonces, es que ¿cómo vas a cambiar algo tan grande como eso? Entonces, no es, el camino no es migrar, el camino es actualiza, como lo dice el mismo Statement of Direction, utiliza las nuevas características, adáptalas a tu aplicación, haz que tu aplicación luzca moderna y ya siendo centralizada a través de un WebLogic, ahora sí, intégrala con más. Es decir, aprovecha, extiende tus datos hacia afuera a través de Visual Builder. De hecho, lo menciona ahora, Visual Builder dice, ya no dice Apex. Entonces yo tendría derecho también a decir, ya no, entonces ya se va Forms y también se va Apex, ahora viene Visual Builder. Y no, es mentira. Visual Builder viene para poder integrarse con los servicios cloud, para cosas que tengan que ver muy posiblemente más a nivel gerencial, donde quiero ver datos, estadística, analítica, que son cosas o son funcionalidades que ya tiene el cloud y las puedo integrar con mi data. Pero en Apex es para mis funcionalidades de los clientes y Forms es para la parte administrativa. Entonces no tienen por qué, son productos hermanos del mismo hijo, del mismo padre, por decirlo así. Sí. No se Bueno, pelean entre ellos. Richard, vamos llegando al final del capítulo del día de hoy. Primero que todo, agradecerte la disposición de poder participar en este primer programa de esta nueva temporada. Y por otro lado, me gustaría, Richard, ya como para que vayamos cerrando, que nos dieras un consejo con respecto a aquella gente, si bien cierto lo has dicho a lo largo de estos minutos que hemos estado en el programa, un consejo para aquella gente que en este momento está con esa difícil decisión de hacer una reingeniería a nivel de sus sistemas, llamémoslo reingeniería en el proceso de llegar y dejar todo lo que tiene y empezar o adquirir un nuevo sistema y dejar por muchos años todos sus sistemas en Forms and Reports. ¿Qué consejo les podríamos decir o dejar a ellos? Independientemente si es algo que implique redireccionarlos hacia ti, hacia tu empresa, además, ¿cuál sería el consejo que vos le podrías dar? De hecho, como lo planteas, es la realidad. Eso es lo que noté incluso allá en Paraguay. La gente no tenía ya cuál es el camino. Y como digo, de hecho, incluso en la misma charla terminé con una frase diciendo, pero al final no me crea, investigue, haga clic en los enlaces y lea, porque el tema está allí. Primero es, no te dejes convencer por vendors, no te dejes convencer por personas. Para eso están los white papers de Oracle. Cada cosa que tú quieras averiguar, si quieres el producto que sea, vamos a llamarlo eBusiness Suite, vamos a llamarlo WebLogic, vamos a llamarlo, qué sé yo, cualquier producto, y tú digas el Oracle Bus, por ejemplo, y tú digas, ya este producto ya no existe, ya no va, ya no funciona, ¿hasta dónde va a llegar? Hay algo que se llama Statement of Directions. Y tan simple como poner el nombre del producto junto a SOT o Statement of Direction Oracle y él te va a demostrar un enlace hacia un PDF. Vas a notar que viene de la dirección oficial de Oracle y léelo. Y ahí te dice exactamente lo que el corporativo va a hacer con ese producto, hacia dónde va el producto los siguientes años, qué tiene la versión actual y hacia dónde van las siguientes versiones. Entonces yo bajo el producto el Statement of Direction de Oracle Forms y lo que me va a decir es que el producto va hasta el 2032, que están trabajando en integraciones con las nuevas bases de datos 23 AI y con búsqueda vectorial y están trabajando en nuevas funcionalidades, pero ojo, todo trabajando con relación a cómo el producto se sigue integrando con cosas que están modernas hoy en día. O sea, el producto sigue mejorando. Pero también, como siempre le digo a la gente, si saco mi carro aquí, poniendo el ejemplo, y le doy mi auto a mi abuelo,
si estuviera vivo, ¿no? Le diera las llaves del carro a mi abuelo, te apuesto que él usaría el carro como él usaba su carro en su tiempo, es decir, palanca, volante, pedales, y se acabó. Él no usaría las funcionalidades del Bluetooth, del micrófono atrás, de los dos sunroof, nada de eso. Él no entiende esos botones, no los usa. Exactamente lo mismo pasa con los programadores. Les pasas de una versión 4.5 a 6i, a 9i, a 10e, a 11, a 12. ¿Y qué hacen? Hacen un wizard con jalan un bloque, ponen trigger, ponen ítem, ponen program unit, jalan librerías, funcionó todo, vámonos, ya está a producción. Pero no usan el producto con todos sus beneficios. Entonces, claro, como decía Albert Einstein, si quieres lograr resultados diferentes, no sigas haciendo las mismas cosas. Entonces, eso era lo que estaba, eso parte de la presentación que di era eso. Entonces, el mensaje para mí es simple. Si quieres sostenerte, si tienes tus aplicaciones en Forms y lees el Statement of Direction, el Statement of Direction te dice es, no tienes que desechar, no tienes que recrear, o sea, volver a hacer ingenierías en otras tecnologías. Te lo avisa incluso, va a ser costoso y muy complicado. Te dice, si quieres intentarlo, pruébalo con un módulo pequeño. Hasta eso lo dice. O sea, prueba con un módulo pequeño y ve cómo te va. ¿Ya? Y si te gusta poco a poco, pero siempre que hacia allá va el negocio. Si el negocio va a querer hacer algo así, perfecto, está bien, y se puede siempre seguir haciendo Oracle. Pero si no es la finalidad, el producto no va a morir. No creas que ya se acaba, no creas que ya no hay soporte. El soporte existe y va a existir. Y ya se está trabajando en las siguientes parches de las nuevas versiones, que también están por venir. Es tan simple como eso.